efectivamente lo están. Y también tenemos que hacer la asignación del controlador a nuestro accionamiento, ¿vale? Es tan sencillo como darle a asignar. También podríamos hacerlo directamente arrastrando aquí, pero bueno, así creamos, no solamente hacemos la conexión, sino que creamos nuestra red Profinet dándole a este botón y creando nuestra interfaz Profinet, ¿vale? Vemos que, que las dos IPs evidentemente tienen que estar dentro del mismo rango. En este caso me da igual, pero también si físicamente tuviéramos que indicarle, digamos, la topología, pues tendríamos que hacerlo aquí, es decir, exactamente qué puertos se están utilizando. En este caso no me va a hacer falta. Y bien, entonces, siguiente paso, hacer la configuración del drive para indicarle que va a ser un controlador superior, en este caso el PLC que hemos introducido, quien le va a dar las órdenes de marcha, paro, las consignas y demás. Nos vendríamos de nuevo a la parte de commissioning, abriríamos el asistente y de nuevo iríamos guiándonos por nuestro asistente. Configuración estándar en este caso. Ahora vamos a seleccionar que la rampa va a tener lugar dentro del accionamiento, pero vamos a indicarle las consignas desde un PLC, ¿vale? El control en accionamiento significa que va a haber un control descentralizado. Vamos a seleccionar la configuración estándar, en este caso la que viene por defecto, la número 7, ¿vale? Para indicar un poco que hay un PLC, básicamente, y el telegrama que vamos a utilizar, que para no complicarnos va a ser el telegrama estándar 1, con 2 palabras de envío, 2 de recepción, recordamos. El resto de la configuración básicamente se queda igual que antes, ¿vale? Introducimos los datos del motor, 0,42 amperios, 0,12 kilovatios, 1350 vueltas. No hay freno. Aquí en este caso sí hay que darle una velocidad de referencia que él toma automáticamente como 1500 al haberle introducido las 1350 vueltas. Velocidad máxima, esto vamos a dejárselo de momento pues a 1500, luego haremos un ejemplo donde vamos a cambiarla, por ejemplo, y tiempos de subida y bajada los dejamos igual, ¿vale? Bien, aquí tenemos por tanto ya nuestra configuración hecha. ¿Qué tenemos que hacer? Descargar la configuración al drive, ¿vale? Vamos a descargar la configuración al drive, vamos a seleccionar que lo busque a través de la que está conectado directamente, a ver, ¿vale? Y vamos a hacer la descarga al accionamiento, ¿vale? Le decimos que sí, que queremos que guarde la configuración también en la EEPROM del variador. Y cuando se termine esta carga, digamos que ya tendremos esta configuración hecha en la cual le hemos indicado que va a ser un PLC el que va a enviarle los comandos de control y las consignas, ¿vale? Fundamentalmente. Y ahora veremos cómo hacemos ese envío de comandos de control y de consignas y tanto con el primer enfoque que era manejando las direcciones de entrada y salida como con el uso de las librerías, ¿vale? Que es lo más útil y más práctico, la verdad. Bueno, a ver si termina de cargarme la configuración. Yo también ahora lo que voy a hacer es, vale, ya se me ha puesto en ready. Estupendo, ¿vale? Faltaría hacer la identificación del motor. Vamos a comprobar de nuevo en el panel de control que nuestro motor funciona y nuestro variador está bien configurado. Para ello me voy online con el drive, activo el control, ¿vale? Simplemente esto es para que nos haga la identificación del motor. Vamos a irnos al panel. Bueno, una cosa, ya que no puedo hacer, una cosa que me acabo de dar cuenta, en el panel de control, como no puedo enfocar al mismo tiempo mientras tengo el control cogido, lo que sí que podemos ver es los valores, ¿vale? Reales, ¿vale? Tanto la corriente como la velocidad, por ejemplo. Si aumentamos la consigna, vemos cómo nos varía, ¿vale? A 1300, por ejemplo. Vemos cómo aumenta la velocidad, en este caso en sentido negativo. Si cambiamos el sentido también vemos cómo va y demás, ¿vale? Y con esto podemos verificar también que pues, nuestro motor está adecuadamente configurado, nuestro variador también, ¿vale? Vamos a parar el eje, deshabilitamos el eje y, digamos, vamos a dejar el control. Muy bien. Como decía, desde el PLC podemos
empezar ya a comunicarnos con nuestro variador. Hemos visto que tenemos seleccionado el telegrama estándar 1 y vamos a ver un poco lo que decíamos de las direcciones de entrada y salida durante la presentación, ¿vale? Fundamentalmente nos vamos a ir a la vista de dispositivo de nuestro variador y, por ejemplo, podemos ver dentro de la configuración del telegrama, podemos ver las direcciones de entradas y salidas donde está asociado los PZD de nuestro telegrama, ¿vale? En este caso vemos que tenemos las direcciones 256 y de que tenemos la 256, como son dos palabras tendremos 256 y 258, y en el sentido de recepción, desde el punto de vista del variador, tenemos las direcciones de salida del PLC 256, ¿vale? Bueno, esto tenerlo en cuenta para comenzar a programar el variador. Entonces, fundamentalmente, vamos a ver los dos enfoques, uno desde las librerías DriveLib y otro desde, digamos, directamente manejando esas entradas y salidas, ¿vale? Entonces, bueno, fundamentalmente lo que vamos a decirle es, por ejemplo, que si habilitamos una marca, ¿vale?, de nuestro PLC, un bit en la memoria de nuestro PLC, lo que queremos hacer es un move en la dirección de salida 256, ¿vale?, que sería la primera, la palabra de control de nuestro telegrama estándar. Recordamos que el telegrama estándar 1 tenía dos palabras de envío, una era la palabra de control y otra la consigna de velocidad. Para saber qué valor tenemos que enviarle aquí, lo que tenemos que vernos en el manual, qué bits tenemos que habilitar en el PZD1 para habilitar el control. Ya os digo yo que lo que al final hay que enviarle es un 47F en hexadecimal, ¿vale? Para poder hacerlo de forma un poco más dinámica, lo que vamos a hacer es asignarle un valor, ¿vale? Y vamos a denominar a esta variable on-off, ¿vale? De tal manera que lo que vamos a hacer es cuando aquí tengamos le enviemos en hexadecimal un 47F, vamos a poner en marcha el variador, ¿vale? Que eso es lo que viene a significar 47F, ¿vale? En hexadecimal, ¿vale? Lo que viene a significar es que se le va a enviar estos bits a 1 y estos bits a 0, ¿vale? Y esto, en la palabra de control del variador, lo que refleja es la orden de marcha. Si le enviamos un 47E, lo que vamos a hacer es este bit de aquí, ponerlo a 0, y ese bit corresponde con, los demás se quedan igual, pero este bit corresponde con el on-off del variador, ¿vale? Es decir, modificando este bit, que era el ejemplo que también habíamos visto en las diapositivas, vamos a habilitar o deshabilitar nuestro variador siempre y cuando este bit esté también a 1, ¿vale? Entonces vamos a descargar este primer programa a nuestro PLC, ¿vale?, para iniciar esta primera comunicación con nuestro variador, ¿vale? Simplemente puesta en marcha del variador y ya está, ¿vale? Arranque y paro del variador y nada más. Luego vamos a añadir cómo le enviamos la consigna de velocidad a partir de la siguiente dirección de salida y veremos por qué es un poco complicado hacerlo y por qué el uso de librerías de motion control, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me pide que ponga el PLC en stop, le digo que lo arranque y me voy a poner online e incluso a monitorizar, en este caso, el OV1, ¿vale? A ver si me termina la carga del PLC. Si todo va bien, en mi PLC no debería tener mi LED en verde cuando esté ya en modo run. Y podría empezar a ejecutar el programa, el PLC, el programa que tenga, ¿vale? Para esta habilitación o deshabilitación del accionamiento en este caso. Vamos a ver si termino la carga del PLC. Está tardando un poquillo más de lo... Vale, estupendo. Vale, me voy a monitorizar el programa del PLC y, en principio, lo que hemos dicho es que si le enviamos un
47F, ¿vale? En hexadecimal se me activará una serie de bits que, en definitiva, pondrán en marcha el variador. No me funciona el variador, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente tenga que hacer un power on y off del equipo, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a hacerlo. Y vamos a acusar posibles fallos que hayan quedado por ahí en el variador, ¿vale? Porque eso es lo que, por lo cual no me dejaba hacer el arranque. ¿Vale? A ver si el PLC y el variador empiezan a hablar. Me deberían poner todos los... De forma que al habilitar esta marca, este bit, se me ha enviado este valor a la dirección de salida esta del PLC y por tanto ha viajado a través del telegrama estándar 1 a nuestro accionamiento. Si ahora cambiamos y modificamos a el 47F, activamos el bit de marcha paro. Si escucháis el sonidito, seguramente no, pero bueno, me está habilitado ahora mismo el variador. Y si volvemos a poner un 47E, deshabilito ese último bit y paro el variador, ¿vale? Esto pues, por sí solo vemos que no funciona, ¿vale? La habilitación y deshabilitación del variador. Y vamos a añadirle además pues una consigna de velocidad. ¿Cómo hacemos esta consigna de velocidad? Bueno, pues a través de, digamos que en la dirección de salida 256 le estamos enviando el PZD1, la palabra de control, y en el PZD2 tendremos que mandarle la consigna de velocidad, ¿vale? Que es así como está configurado el telegrama estándar 1. Para ello, a través de una instrucción move, podremos enviar a la dirección de salida 258, que recordamos es donde está linkada a través del telegrama estándar 1, la consigna, ¿vale? Vamos a denominar, de hecho, si quieres, a esta variable consigna velocidad. Y a esta vamos a añadirla control, ¿vale? Control. Bien, ¿qué tenemos que enviarle aquí? Bueno, pues esto es aquí donde se complica todo, ¿vale? Yo de momento lo que voy a hacer es añadir ponerle un valor, ¿vale? En una dirección de memoria, ¿vale? Que voy a ir modificando, ¿vale? Voy a descargar este programa al PLC y vemos a ver si podemos enviarle consignas de velocidad a nuestro variador. Vale, lo que vamos a hacer es habilitar el variador, lo primero, 47F, ponemos el bit de marcha a 1, y aquí tenemos que enviarle nuestra consigna de velocidad. ¿Qué pasa? Que en qué unidades le estamos mandando esa consigna. Es decir, si yo pongo aquí 500, ¿son RPM? No. Se va a mover mi variador a una velocidad, pero esta velocidad no va a corresponder con las 500 RPM que tengo, ¿vale? En este caso me está yendo el motor, si lo vemos aquí en el panel, me está yendo a 117,2 RPM, ¿vale? ¿Cómo podemos mandar o sea, en definitiva, ¿qué le estamos mandando aquí? Pues un valor que estará comprendido entre 0 y 16.384 para hacer ese envío en la velocidad, ¿vale? Si nosotros le enviamos un 15.000, ¿vale? No en hexadecimal, sino vamos a enviárselo en decimal, ¿vale? Para saber un poco más fácilmente los valores. Si le enviamos un 15.000, el variador me va a ir a una velocidad, pero que tampoco tenemos claro a qué velocidad está yendo, ¿vale? Nuestro variador me está yendo tiene una consigna ahora mismo de 1373, ¿vale? Me va a esa velocidad, pero digamos que es complicado saber a qué velocidad estamos mandando al variador, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner una velocidad 0, esto sí la podemos tener controlada. Entonces, ¿cómo podemos operar con este método, ¿no? para enviar consignas a través del direccionado de entradas y salidas de nuestro PLC? Pues lo que tendremos que hacer es jugar con unos bloques para normalizar y escalar los valores que queremos enviar, ¿vale? En definitiva, estos bloques se denominan normx y scalex, ¿vale? Y lo que tendremos que hacer es, para enviar, vamos a enviar un valor
real, ¿vale? Queremos normalizarlo a un valor también real, entre unos valores mínimos de 0 y 1500 RPM, que recordamos son los valores mínimos y máximos que le hemos dado a la velocidad de giro de nuestro motor, y aquí pues vamos a meter una variable que vamos a denominar consigna vel, ¿vale? A continuación, el resultado de esta normalización la vamos a ver, hay un mensaje aquí en el chat, no sé si alguien tiene alguien que se va. Vale, el resultado de esta normalización, ¿vale? Lo vamos a guardar en una dirección de memoria, la siguiente, ¿vale? Y tendremos que utilizar este otro bloque de escalarlo para escalarlo a un valor entero comprendido entre 0 y los 16.384, que sería el máximo, ¿vale? Que correspondería a un 4000 en hexadecimal, ¿vale? Entonces, bueno, y ese valor resultante del escalado lo podemos guardar ya directamente en la dirección de la consigna de velocidad a enviar, ¿vale? Desde el punto de vista, esto sería para, digamos, llamar a este segmento control, a este segmento lo voy a enviar consigna, velocidad, y también podríamos tener el paso inverso para recibir velocidad actual. También podríamos recibir el estado actual y demás, ¿vale? Entonces, para ello, para hacer la recepción de la velocidad, también tendremos que jugar con estos bloques, pero en este caso vamos a normalizar entre un valor entero y un valor real. Ahora en este caso será entre 0 y los 16.384. ¿De qué? De la dirección de entrada 258, que corresponde al PZD2, perdón, del telegrama en la zona de recepción, ¿vale? Esto es, digamos, vamos a llamarlo a velocidad actual, ¿vale? Velocidad actual. Este valor, el resultado de esta normalización, la guardaríamos en una dirección de memoria y finalmente escalaríamos a un valor de real a real entre 0 y los 1500 RPM para poder interpretar a qué velocidad estamos yendo, ¿vale? Fundamentalmente, esto lo guardaríamos ya en una memoria del PLC que se llamaría, por ejemplo, velocidad actual, ¿vale? De tal forma que si cargamos este programa en el PLC, ¿vale? Y arrancamos el PLC y nos ponemos a monitorizarlo, podemos ver cómo al arrancar el variador, ¿vale? Ponemos el bit de on-off a 1, ¿vale? Y podemos enviarle una consigna de control. Me estoy quedando sin batería aquí en los auriculares, así que voy a quitarlos y voy a continuar con el altavoz del ordenador. Vale, estupendo. Tengo el variador habilitado y puedo enviarle una consigna. Ahora esta consigna sí que le voy a poder enviar las 500 RPM a las que yo quería que fuera mi variador, ¿vale? Que eso se va a traducir en un valor concreto, ¿vale? Por cierto, aquí esto lo he hecho mal porque me he dado cuenta, que he puesto aquí 15.000 en vez de 1.500, perdón, así que voy a hacer el normalizado mal. Vale, voy a cambiar esto rápidamente, 1.500, perdón. Que me ha añadido un 0 que no correspondía. Bien, cargo el programa, finalizar, arrancar el variador, tenía ya habilitada este bit, voy a poner un 47F, perdón, pongo en funcionamiento el motor y le envío un 500 y por tanto se me envía un 500. ¿Qué voy a 500
RPM. Como podemos ver aquí en el segmento de recibir velocidad actual, vemos que vamos a las 500 RPM. Si modificamos el valor a enviar y lo subimos a 1000, por ejemplo, vemos como nuestro variador va a 1000, ¿vale? Eso también podemos verlo en los parámetros del variador y demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Veis todo lo que hemos tardado en hacer una cosa tan sencilla como arrancar y parar el variador y enviar una consigna de velocidad, además en unas unidades que controlemos y que tengan sentido para nosotros, ¿vale? Ya hemos tenido que meternos en hacer todo este escalado y demás, con lo cual pues vemos que es complicar una cosa que en una aplicación de motion control sencilla podría hacerse de forma mucho más inmediata. Esta forma también se puede utilizar en casos concretos en el que queramos habilitar determinadas cosas dentro del variador, pero en general nosotros vamos a hablar de unas librerías que hay ya estandarizadas para aplicaciones de motion, de forma que estos controles y otros se hagan de forma más sencilla. Lo que voy a hacer para luego pasarles el proyecto TIA Portal es crearme un bloque que se llama ejemplo 2, ¿vale? Y me voy a copiar estos bloques para que los podáis traer a este proyecto, para que los podáis traer al main, ¿vale? De forma sencilla, ¿vale? Los voy a guardar aquí para que tengáis